El silencio del espacio fue roto cuando la venganza, el primer acorazado interestelar completamente armado de la Tierra, emergió del vacío. No era elegante como las naves del Consejo Galáctico. No estaba adornada con curvas elegantes ni delicadas velas de energía. No, la venganza era una brutal y gigantesca bestia de acero y furia, un testamento de la voluntad pura de la humanidad para sobrevivir. En el momento en que su sombra se extendió por la galaxia, los poderosos imperios alienígenas temblaron. Habían subestimado a la humanidad. Habían asumido que la Tierra era débil, que su gente estaba demasiado fragmentada, demasiado primitiva para ser una amenaza. Pero cometieron un error fatal. Habían atacado. Y la humanidad había respondido. El almirante Elias Carter estaba en el puente, los ojos fijos en la pantalla holográfica frente a él. Su rostro estaba endurecido por años de guerra. Las profundas líneas en su frente contaban la historia de noches sin dormir y decisiones imposibles. A su alrededor, los oficiales de la venganza se movían con precisión, eficientes, disciplinados, listos. Habían entrenado toda su vida para este momento. Informe de estado, ordenó Carter. Todas las armas listas, los escudos a máxima potencia, respondió la teniente Hayes. Su voz era firme, pero con una inconfundible tensión, anticipación y el enemigo. La pantalla se acercó, revelando una armada de naves pertenecientes al dominio Celari, una de las facciones más poderosas de la galaxia conocida. Habían gobernado mediante el miedo, sus flotas conquistando especies más débiles con una eficiencia despiadada. Hasta ahora. Mantienen la posición, dijo Hayes. Los escáneres indican armamento pesado, pero están vacilando, señor. Carter permitió que una sonrisa fugaz se asomara a su rostro. Los poderosos Sillery vacilando ante un solo acorazado humano. Tenían buena razón para hacerlo. La venganza no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. No dependía de delicadas armas de energía ni de sofisticadas armónicas de escudos. No, la Tierra había construido algo mucho más simple, algo mucho más mortal. La venganza llevaba cañones de riel cinéticos del tamaño de bloques de ciudad, capaces de disparar proyectiles a velocidades cercanas a la de la luz. Estaba recubierta con capas de una armadura que podría resistir todo, salvo una supernova directa. Y escondido en lo profundo de su casco estaba el verdadero horror. Un arma tan devastadora que había sido clasificada como la última opción de la humanidad. Un arma capaz de partir un planeta en dos. La nave insignia Sari se puso en contacto. Una imagen brillante de Lord Alto Guardián Arbille apareció. Sus rasgos reptilianos temblaban con una furia apenas contenida. ¿Humanos? Hizo un siseo Arbal. ¿Se atreven a traer su máquina de guerra a nuestro dominio? Carter dio un paso al frente, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. Me atrevo, respondió simplemente. Masacraron una de nuestras colonias. Pensaron que no responderíamos. La lengua de Arbal se estiró en señal de agitación. Eso fue una advertencia. La humanidad debía saber cuál es su lugar. La expresión de Carter se oscureció. Y esta es nuestra respuesta. Hubo un breve silencio. Luego Arbal se rió, aunque no había humor en su risa. ¿De verdad creen que una sola nave puede enfrentarse a un imperio? Carter inclinó ligeramente la cabeza. Parece que su imperio está nervioso. Las escamas de Arbal se ondularon, señal de incomodidad. Lo sabía. Todos lo sabían. El Consejo Galáctico había intentado mantenerlo en silencio, pero los rumores se habían extendido. Susurros de una batalla en el borde del brazo de Orión, donde un solo destructor terrestre había destruido una flota Seri. Habían subestimado la tecnología de guerra de la humanidad antes. No cometerían ese error nuevamente. Ustedes no pertenecen a esta galaxia, humanos, gruñó Arbal. Váyanse ahora y dejaremos que su especie exista bajo nuestra vigilancia. Carter se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió fría. No. Luego dio la orden. ¡Fuego! El primer disparo de la venganza atravesó el vacío como el puño de un dios vengador. Un proyectil de tungsteno hiperacelerado atravesó el acorazado Sari de vanguardia, desgarrando escudos y armaduras como si fueran papel.
La explosión iluminó la oscuridad del espacio. Y en ese momento, la flota Seri comprendió la verdad. La humanidad no era débil. La humanidad no tenía miedo. La humanidad había venido para reclamar su lugar entre las estrellas. Y la galaxia nunca sería la misma. En el momento en que el primer acorazado Seri explotó, el campo de batalla estalló en caos. La flota Sillery, tan acostumbrada a infundir miedo en especies inferiores, de repente se encontró enfrentando una pesadilla más allá de su comprensión. El almirante Carter se mantuvo firme, con las manos quietas detrás de su espalda mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla holográfica. Los Seri tenían números. Docenas de naves capitales apoyadas por cientos de cazas, pero los números no importaban cuando sus armas apenas rozaban la armadura de la venganza. Disparo enemigo en retorno, señor, informó la teniente Hayes, sus dedos bailando sobre el panel de control. Prepárense para el impacto, ordenó Carter, aunque sabía que su nave podía resistirlo. Las naves Seri desataron una lluvia de armas de energía, trazos azules y violetas atravesando el vacío. Los escudos de la venganza brillaron mientras absorbían el ataque, pero se mantuvieron firmes. A diferencia de las frágiles barreras energéticas utilizadas por las naves del Consejo Galáctico, el escudo humano estaba formado por capas, reforzado y diseñado para resistir el paso del tiempo. Incluso mientras los Seri les arrojaban un poder de fuego capaz de convertir a otras naves en chatarra, la venganza se negaba a ceder. Degradación mínima de los escudos, confirmó Hayes. Integridad del casco al 100%. Carter dejó escapar un pequeño asentimiento. Bien. Devolver fuego, ordenó. Los enormes cañones de riel de la nave tronaron de nuevo, lanzando otra andanada de proyectiles hiperacelerados. Las naves Seri intentaron maniobrar para evitarlo, pero ya era demasiado tarde. 2 acorazados fueron destrozados mientras los proyectiles imparables los convertían en bolas de fuego. Las naves que sobrevivieron rompieron la formación, y la confusión se extendió entre sus filas. Señor, habló el comandante Patel desde la estación táctica. Estamos recibiendo múltiples señales de socorro de la flota Seri. Están pidiendo refuerzos. Los ojos de Carter se entrecerraron. Claro que lo estaban. Los Sillery se habían vuelto complacientes tras siglos de dominio, pero no eran tontos. Sabían que no podían enfrentarse a la venganza solos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Tiempo estimado?, preguntó. Los refuerzos más cercanos están a 30 minutos de distancia. Entonces tenemos 30 minutos para darles una lección. La orden fue dada, y la venganza se lanzó hacia adelante, cortando la flota Seri como un depredador entre sus presas. La nave insignia Sari, el ira del dominador, era distinta a las demás. Más grande, con más blindaje y comandada directamente por el propio Lord Alto Guardián Arval. Estaba situada en el centro de la formación enemiga. Pero incluso Arval comprendió ahora lo que estaba enfrentando. «Retirada», rugió, su mano escamada golpeando el panel de control. «Reposición en la flota. Debemos reagruparnos». «Pero mi señor», tartamudeó un oficial Sillery. «Haz lo que ordeno», exclamó Arval, sus ojos destellando con furia. Había oído los informes, desestimado las advertencias. Los humanos se suponía que eran primitivos, nada más que una especie de campo marginal aferrada a su frágil mundo. Y sin embargo, aquí estaban, destruyendo las mejores naves de la flota del dominio como si no fueran más que escombros espaciales. La venganza era un arma de guerra como nunca antes se había visto en la galaxia. Y Arval sabía que, si no la detenían allí, jamás lo lograrían. «Preparen los cañones aniquiladores», ordenó. «Si vamos a caer, llevaremos con nosotros a esos humanos». A bordo de la venganza, Carter observaba el mapa táctico. Los Sillery intentaban reagruparse, formando una línea defensiva alrededor de su nave insignia. Casi llegó a admirar su resistencia. «Casi. Señor, la nave insignia enemiga está cargando un arma de energía masiva», informó Hayes. «Su salida estimada está fuera de escala». Carter apretó la mandíbula. Así que los Seri ya no estaban jugando. «Bien», dijo. «Nosotros tampoco».
Desplegar el protocolo Odin. El puente cayó en silencio. Incluso Hayes se giró para mirarlo, con los ojos ligeramente abiertos. El protocolo Odin era el mayor secreto militar de la Tierra, algo de lo que incluso el Consejo Galáctico solo había escuchado rumores. No era solo un arma. Era un disuasivo de nivel de extinción. Pero los Sillery ya le habían mostrado a la humanidad de lo que eran capaces. Habían masacrado colonias humanas, asesinado civiles inocentes como advertencia. Y ahora verían lo que significaba provocar a la Tierra. Un momento después, en las profundidades de la venganza, la carga del Odin fue armada. «Apunten a la nave insignia», ordenó Carter. «Fuego». Desde la parte inferior de la venganza, un único proyectil se desprendió, moviéndose lentamente al principio y luego acelerando a una velocidad imposible. No era un misil convencional ni un arma de energía. Era algo mucho peor, un arma experimental alimentada por una miniatura de singularidad. El proyectil Odin alcanzó el centro de la ira del dominador. Durante una fracción de segundo, no ocurrió nada. Luego, el espacio mismo pareció torcerse cuando la singularidad explotó, desgarrando la nave enemiga con una fuerza que desafiaba las leyes de la física. La ira del dominador no explotó. Colapsó sobre sí misma, arrastrada a un punto de gravedad infinita antes de desaparecer por completo. En un momento era el orgullo y la gloria de los Sillery. Al siguiente, ya no existía, borrada de la existencia. Las naves Seri restantes entraron en pánico. Su nave insignia había sido su punto de unión, su símbolo de fuerza. Ahora lo único que quedaba era el miedo. «Están retrocediendo», dijo Hayes, su voz baja, casi incrédula. Carter exhaló lentamente. «Déjalos ir». El mensaje era claro. La humanidad había llegado, y la galaxia nunca lo olvidaría. El campo de batalla cayó en un silencio extraño. La flota Sillery, una vez la fuerza más poderosa en este sector de la galaxia, ahora estaba destrozada, sus restos esparcidos en el vacío como insectos asustados. La venganza estaba sola, rodeada por los escombros de sus enemigos. En el puente, el almirante Carter respiró lentamente, su mente ya calculando los siguientes pasos. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar. Los Sillery no olvidarían esta humillación. Volverían, y la próxima vez traerían todo lo que tenían. «Informe de estado», ordenó Carter. «Todos los sistemas en funcionamiento», respondió la teniente Hayes, sus dedos volando sobre su consola. «Escudos al 89%, daño menor en el casco, nada crítico. La carga Odin fue exitosa. Ninguna anomalía residual detectada. Las bajas son mínimas. Unas pocas heridas menores en ingeniería, pero toda la tripulación está contabilizada». Carter asintió. «Bien. Muy bien». La tripulación del puente permaneció en silencio durante un momento, dejando que el peso de su victoria se asentara. Acababan de hacer lo imposible. Se habían enfrentado a un imperio y lo habían hecho huir. Pero Carter sabía que era mejor no celebrar. La guerra no se gana en una sola batalla. «Almirante», habló el comandante Patel, con los ojos fijos en los escáneres de largo alcance. «Estoy detectando múltiples firmas entrantes. Nuevos contactos, no son Sillery». El rostro de Carter se endureció. «¿Identificación?». Patel trabajó rápidamente. «Señor, son del Consejo Galáctico». El Consejo Galáctico, los llamados Guardianes de la Paz, una coalición de las especies alienígenas más poderosas de la galaxia, dedicada a mantener el equilibrio y asegurarse de que ninguna raza se hiciera demasiado dominante. Los habían ignorado durante siglos, considerando que la humanidad era demasiado primitiva para merecer su atención. Hasta ahora. Carter apretó los puños. «No vienen cuando nuestras colonias arden. No intervienen cuando los Sillery masacran a nuestro pueblo. Pero en el momento en que respondemos». «¿Cuántas naves?», preguntó. «Al menos 20 naves de clase capital», dijo Patel con gravedad. «Están manteniendo la posición justo fuera del campo de escombros». Un momento después, una solicitud de transmisión apareció en la pantalla principal. «Abrir canal», ordenó Carter.
La imagen que apareció era la de una criatura que Carter solo había encontrado una vez antes. El alto canciller Belit del Consejo Galáctico. Alto y elegante, con piel azul brillante y ojos plateados penetrantes, Belit irradiaba la tranquila autoridad de un ser que había gobernado durante siglos. Almirante Elías Carter, dijo Belit, su voz suave como el agua fluyendo. Parece que la humanidad ha dejado una gran impresión hoy. Carter no se movió, no parpadeó. Nos defendimos. Belit inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inmutable. Una sola nave aniquilando una flota serí. Eso no es mera defensa. Eso es una declaración de poder. Carter dejó que las palabras flotaran en el aire. No iba a negarlo. Los Sillerí asesinaron a miles de nuestros seres queridos, dijo finalmente. ¿Dónde estaba el consejo entonces? Belit suspiró, como si las palabras de Carter le causaran dolor. La política es complicada. No nos involucramos en cada conflicto. Hay reglas, almirante. La expresión de Carter se oscureció. ¿Reglas que permiten el genocidio? Belit no respondió. Carter se inclinó hacia adelante. No están aquí para ayudarnos. Están aquí porque la humanidad acaba de cambiar el equilibrio de poder. Y eso los aterra. Los ojos plateados de Belit brillaron. Estamos aquí para asegurar la paz, almirante. Carter soltó una risa seca. ¿Amenazándonos? La voz de Belit permaneció calmada. Asegurándonos de que la humanidad entienda las consecuencias de sus acciones. El significado era claro. Esta no era una reunión amistosa. Era una advertencia. Carter se enderezó. La humanidad ha aprendido muchas cosas en los últimos años, canciller. La más importante, estamos solos y sobrevivimos. Por primera vez, la expresión de Belit vaciló, apenas un parpadeo. Ten cuidado, almirante. Incluso las especies más fuertes pueden caer. Carter lo miró fijamente, sin inmutarse. También el consejo. La transmisión se cortó. El silencio regresó al puente. Hayes exhaló. Señor, ¿qué hacemos ahora? Carter miró la pantalla holográfica, observando las naves del consejo mantener su posición. Regresamos a casa, dijo finalmente. Pero no se equivoquen, esto no ha terminado. La humanidad ha mostrado su fuerza, y ahora toda la galaxia está observando. Mientras la venganza se apartaba de los escombros del campo de batalla, la tripulación permaneció en silencio. No hubo celebraciones, ni vítores por su victoria, solo la fría realidad de que acababan de poner una mira en la espalda de la humanidad. El almirante Carter se sentó en su silla de mando, los ojos fijos en el vacío que se extendía más allá de la pantalla. Sabía que el Consejo Galáctico no los atacaría. No aún. Posturían. Amenazaban, pero no tomarían la primera medida. No cuando la venganza acababa de demostrar su poder aterrador. Pero los Serí volverían. Establezcan rumbo a la Tierra, ordenó Carter. A máxima velocidad. Los motores rugieron a la vida, y la venganza avanzó, dejando atrás las ruinas de la flota Serí. Pero incluso mientras se alejaban, Carter sabía que esto era solo el comienzo. De vuelta en la Tierra, el mundo ya estaba en alboroto. La batalla había sido transmitida por todo el sistema. Y aunque los detalles completos estaban clasificados, el pueblo de la Tierra sabía una cosa: la humanidad había contraatacado. El miedo que había quedado desde el primer ataque de los Sillerí se desvaneció, reemplazado por algo mucho más poderoso: la desobediencia. En los imponentes pasillos del gobierno de la Tierra Unida, los debates estallaron. Los políticos discutían sobre cuál debía ser el siguiente paso de la humanidad. Algunos pedían diplomacia, negociaciones con el Consejo para evitar una guerra total. Otros exigían represalias, la aniquilación completa de los Sillerí antes de que pudieran recuperarse. Y luego estaban los pragmáticos, aquellos que entendían la verdad. La Tierra estaba superada en número, con menos recursos y rodeada por enemigos. Si la humanidad quería sobrevivir, tendría que hacer más que luchar. Tendría que evolucionar. 3 días después, la venganza llegó a la órbita de la Tierra. Carter se encontraba en la cubierta de observación delantera, mirando hacia abajo,
a la esfera azul que era su hogar. Había pasado años desde la última vez que había pisado el planeta, años desde que había sentido algo más que el frío acero de las naves de guerra bajo sus botas. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Almirante, una voz vino desde atrás. Comandante Patel, el Consejo está exigiendo una cumbre de emergencia. Quieren discutir limitaciones. Carter esbozó una sonrisa. Claro que sí. En el momento en que la humanidad demostró que podía enfrentarse cara a cara con los más fuertes de la galaxia, las reglas de repente necesitaban cambiar. ¿Cuál es la postura de la presidenta? Es cautelosa, pero firme. Quiere que esté allí. Carter asintió. Entonces, vamos a darles al Consejo algo de lo que hablar. El Consejo Galáctico se reunió en el espacio neutral, una estación grandiosa que orbitaba alrededor de un sol moribundo. Carter había estado allí una vez antes, años atrás, cuando la humanidad todavía era lo suficientemente ingenua como para creer en la diplomacia. Ahora caminaba por los pasillos pulidos con la confianza medida de un hombre que sabía que pertenecía. Dentro de la gran cámara, los miembros del Consejo esperaban. Docenas de especies, cada una sentada en su respectiva sección, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas contenida. En el centro, sobre la plataforma más alta, estaba el canciller Belit. Almirante Carter, saludó Belit, su tono cuidadosamente controlado. La humanidad ha causado una gran impresión. Carter tomó asiento, inclinándose ligeramente hacia adelante. Querían hablar, así que hablen. Un murmullo recorrió la cámara por su franqueza, pero Belit permaneció sereno. El Consejo reconoce los avances de la humanidad. Sin embargo, también debemos reconocer el peligro que tales avances representan. No podemos permitir que la militarización sin control altere el equilibrio de la galaxia. Carter soltó una risa seca. ¿Equilibrio? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando los Sillery arrasaron con una colonia humana entera? La expresión de Belit no cambió. El Consejo lamenta esos eventos, pero la retribución no puede ser la base de la diplomacia. Los ojos de Carter se estrecharon. Entonces, ¿qué puede ser? Belit se inclinó hacia adelante. Cooperación. La humanidad debe acordar limitaciones. No debe producir más naves de guerra de las necesarias para defensa. No debe desplegar armas basadas en singularidades ni expandir su poder militar más allá de su sistema. La cámara cayó en silencio. El Consejo no estaba ofreciendo paz. Estaban ofreciendo contención. Carter miró a su alrededor, encontrando la mirada de los representantes alienígenas que una vez habían descartado a la humanidad como irrelevante. Ahora tenían miedo. ¿Quieren que nos quedemos quietos mientras nuestros enemigos se preparan para la segunda ronda? Dijo Carter. Eso no va a pasar. La expresión de Belit se oscureció. Entonces, la humanidad se encontrará sola, almirante. Carter se puso de pie. Siempre hemos estado solos. Sin decir una palabra más, dio la vuelta y caminó fuera de la cámara, dejando al Consejo en un silencio atónito. La humanidad no iba a ser controlada. Y si la galaxia quería guerra, descubrirían hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Tierra. De vuelta a bordo de la Venganza, el almirante Carter estaba de pie en el puente, observando el mapa táctico que flotaba frente a él. El Consejo Galáctico pensaba que podrían contener a la humanidad con palabras, con amenazas veladas envueltas en diplomacia. Pero Carter sabía mejor. Los Sillery ya se estaban reorganizando, y la supuesta neutralidad del Consejo no duraría mucho. Señor, transmisión encriptada desde el comando UEG, informó Patel. Carter asintió. Conéctalo. Un holograma parpadeó a la vida, revelando a la presidenta Evelyn Marsal. Sus ojos verdes y agudos se clavaron en Carter, su rostro marcado por el cansancio, pero su voz llevaba el peso de una líder que sabía que la tormenta se estaba acercando. Has dejado una gran huella, almirante, dijo ella. Nunca iban a dejarnos expandirnos, respondió Carter. En el momento en que nos demostramos a nosotros mismos, el Consejo comenzó a buscar formas de mantenernos controlados. Marsal exhaló lentamente. Tenemos un problema. Los informes de inteligencia indican que los Sillery están movilizándose.
Sus pérdidas los afectaron gravemente, pero están pidiendo refuerzos de sus colonias exteriores. El dominio se está preparando para una guerra a gran escala. Carter ya lo esperaba. Los Cieri no aceptarían la derrota. Su orgullo no lo permitiría. Y ahora tenían una razón para reunir sus fuerzas para destruir a la especie rebelde que los había humillado. Tenemos que atacar primero, dijo Carter. Llevemos la guerra a su territorio antes de que estén listos. La mirada de Marsal se agudizó. Eso es exactamente lo que pensaba. No podemos quedarnos sentados esperando el martillo que caiga. Pero esto no es solo sobre los Cieri ahora. El Consejo está observando, esperando cualquier excusa para intervenir. Carter cruzó los brazos. Entonces les damos algo que no esperen. Marsal se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienes en mente? Carter miró a Patel. Despliega el sitio negro de Kepler. Apareció un nuevo holograma. Una estación de investigación clasificada orbitando el mundo helado de Kepler 62F, profundamente dentro del espacio controlado por la humanidad. Era uno de los proyectos más secretos de la Tierra, una instalación dedicada a desarrollar armas y tecnologías que incluso el Consejo temía. Los ojos de Marsal se entrecerraron. Ese proyecto todavía está en fase experimental. Carter. ¿Me estás diciendo que está listo? Carter esbozó una sonrisa. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser aterrador. 2 semanas después, la humanidad hizo su movimiento. Una flota de las naves de guerra más avanzadas de la Tierra, encabezada por la Venganza, se infiltró en el espacio controlado por los Cieri bajo la cobertura de campos de distorsión subespacial. Los Cieri se habían estado preparando para una invasión, reforzando sus fronteras, desplegando flotas a lo largo de los vectores de ataque esperados. Nunca esperaron que la humanidad eludiera por completo sus defensas. La Venganza emergió del subespacio directamente sobre Cieri Prime, su mundo natal. Las alarmas resonaron a través del planeta mientras las baterías defensivas se activaban. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que la Venganza llegó, el resto de la flota siguió, materializándose como espectros desde el vacío. El gobierno Cieri no tuvo tiempo para reaccionar. Señor, la flota enemiga se está movilizando, informó Patel. Las defensas orbitales están bloqueando nuestro camino. Carter respiró lentamente. Desplegar la carga de Kepler. Desde la parte inferior de la Venganza, decenas de drones negros y elegantes se desprendieron, cada uno del tamaño de un torso humano. Pero estos no eran armas comunes. Kepler 62F le había dado a la humanidad algo nuevo, inteligencia artificial para guerra adaptativa. Los drones se dirigieron a la flota Cieri, moviéndose más rápido de lo que cualquier piloto viviente pudiera reaccionar. En el momento en que las naves enemigas abrieron fuego, los drones aprendieron, ajustando sus movimientos y prediciendo los patrones de ataque. En segundos, se movieron entre las defensas, esquivando los escudos y enganchándose a los cascos. Luego, uno por uno, comenzaron a sobreescribir los sistemas enemigos. La flota Cieri se volvió contra sí misma. Las naves de guerra dispararon unas a otras mientras sus sistemas eran secuestrados, usando sus propias armas contra ellos. La red de defensa de Cieri Prime se apagó por completo, cediendo el control orbital a la flota humana. La batalla terminó antes de haber comenzado. En la superficie, los líderes Cieri se quedaron congelados en su gran palacio, mirando horrorizados cómo su poderosa armada se destruía a sí misma. Luego, llegó un mensaje. Una simple transmisión de la Venganza, transmitida a todos los canales Cieri. La voz del almirante Carter, calmada y absoluta. Esta es la respuesta de la humanidad. La guerra había terminado, pero el dominio de la humanidad acababa de comenzar. La galaxia temblaba. Cieri Prime, una vez el corazón de un imperio que gobernaba a través del miedo, ahora yacía en su misión silenciosa bajo la sombra de la Venganza. Sus flotas estaban destrozadas. Sus defensas se volvieron contra ellos. Y lo peor de todo, no solo habían sido derrotados. Habían sido superados. La humanidad había hecho lo imposible. En las grandes salas del Alto Consejo Cieri, los señores de la guerra restantes estaban en silencio atónito mientras la delegación humana entraba. El almirante Carter lideraba el camino,
con su uniforme impecable a pesar de la batalla, su expresión inexpresiva. Detrás de él, soldados humanos blindados flanqueaban la entrada. Su presencia era un recordatorio de que la era de dominio de los Sillery había llegado a su fin. Lord Alto Guardián Arval, una vez el señor de la guerra más temido del dominio, ahora estaba de pie con sus garras apretadas detrás de su espalda, su rostro escamado torcido por una furia apenas contenida. «Has ganado una batalla, humano», escupió. «Pero esta guerra no ha terminado». Carter lo miró fijamente, sin inmutarse. «Sí lo está, y lo sabes». La mandíbula de Arval se apretó. Su especie entera había sido criada para creer en su propia superioridad. La idea de que la humanidad, débil y frágil humanidad, los hubiera aplastado en una guerra abierta era una ofensa más allá de la comprensión. Carter dio un paso al frente. «Tienes dos opciones, Arval. Acepta los términos y vive, o recházalos y observa cómo desmantelamos tu imperio». Pedazo a pedazo. Los señores de la guerra intercambiaron miradas incómodas. Los Sillery eran guerreros, conquistadores. No se rendían. Pero esto no era rendirse. Esto era sobrevivir. Carter señaló la pantalla detrás de él, donde se mostraban imágenes en vivo de los restos de la flota Sillery flotando en el vacío. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que nos romperíamos. Pero la tierra no se rompe. Dejó que sus palabras calaran antes de continuar, su voz calmada pero firme. Desde este momento, el dominio Sillery deja de existir. Disolverán sus flotas de guerra. Se someterán a la supervisión humana, y nunca más levantarán las armas contra nosotros. Arval mostró los dientes. ¿Y si nos negamos? La expresión de Carter no cambió. Entonces borraré tu mundo natal del mapa. Silencio. No estaba blufeando. Los Sillery ya habían visto de lo que era capaz la humanidad. Habían visto cómo los drones de Kepler giraban sus propias flotas contra ellos. Habían visto cómo el protocolo Odin borraba su nave de guerra más poderosa de la existencia. Habían visto lo que sucedía cuando la Tierra era empujada demasiado lejos. Uno por uno, los señores de la guerra bajaron la cabeza. Incluso Arval, su cuerpo temblando de furia reprimida, finalmente exhaló y se inclinó. Estaba hecho. Los Sillery, una vez uno de los imperios más temidos de la galaxia, habían caído, y la humanidad había surgido en su lugar. De vuelta en la Tierra, las noticias se propagaron como un reguero de pólvora. Los vítores estallaron en las calles. La humanidad no solo había vengado a sus caídos, sino que había demostrado que ya no era una especie recién nacida luchando por encontrar su lugar. Ya había reclamado su lugar. En los pasillos del gobierno de la Tierra Unida, la presidenta Marsal se encontraba ante los líderes reunidos del mundo, su voz decidida. Hoy marca el amanecer de una nueva era. Ya no somos la presa de aquellos que buscan gobernarnos. Ya no permitiremos que nos aparten, nos ignoren ni nos contengan. Hemos demostrado a la galaxia que no debemos ser subestimados. La cámara estalló en aplausos. La humanidad había pasado siglos soñando con su lugar entre las estrellas. Ahora lo había reclamado, y la galaxia nunca sería la misma. En los rincones más distantes del espacio, en lo profundo de la gran ciudadela del Consejo Galáctico, el canciller Belit observaba los informes en silencio. La humanidad acababa de reescribir el equilibrio de poder. El Consejo había esperado contenerlos. Ahora no tenían más opción que prepararse para lo inevitable. Porque si la humanidad podía hacer que los Sillery se arrodillaran, entonces ningún imperio estaba a salvo. El Consejo Galáctico había subestimado a la humanidad. Habían creído que serían solo una especie más que se quebraría bajo el peso de la galaxia. Ahora, no solo se habían equivocado, sino que la humanidad había demostrado ser una fuerza con la que tendrían que contar. Mientras la venganza surcaba el espacio hacia su próximo destino, la tripulación permanecía en silencio, sabiendo que el camino hacia la supervivencia no sería fácil. El regreso a la Tierra marcaría solo el comienzo de una nueva era. Los Sillery estaban derrotados, pero el Consejo Galáctico no los dejaría en paz. Sabían que tendrían que seguir luchando, pero ahora tenían algo que nunca antes habían tenido, la certeza de que podrían ganar. Carter se encontraba en su oficina, mirando las estrellas a través de la ventana de la nave.
La Tierra estaba cerca, pero su mente seguía en la batalla. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían enfrentado a una de las fuerzas más antiguas y poderosas, y la humanidad había emergido victoriosa. Pero la paz aún estaba lejos. La venganza había sido solo un primer paso. Las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. ¿Cómo va todo, comandante?, preguntó Carter sin apartar la vista del vacío estrellado. Todo en orden, almirante. Los informes de las flotas aliadas son positivos. La humanidad ha comenzado a reunirse, a reorganizarse. Pero aún hay mucho que hacer. Las tensiones siguen siendo altas. El Consejo ya está planeando su próximo movimiento. Carter asintió, sabiendo que el trabajo no había hecho más que comenzar. La galaxia estaba cambiando rápidamente, y si la humanidad iba a sobrevivir y prosperar, tendría que adaptarse a las nuevas reglas. No estamos solos, comandante. El Consejo Galáctico y los Sierra no son los únicos jugadores en este tablero. La galaxia está llena de amenazas. Y aunque hoy hemos ganado, aún debemos prepararnos para lo que vendrá. Unos momentos de silencio pasaron, interrumpidos solo por el sonido de las máquinas en la nave. ¿Qué propones hacer ahora?, preguntó el comandante Patel desde el otro lado de la sala. Carter volvió a mirar al frente, la vista fija en las estrellas que llenaban la vastedad del espacio. Comenzamos la reconstrucción. Y esta vez, no seremos solo defensores. La humanidad tomará su lugar, no solo en la Tierra, sino en toda la galaxia. Vamos a expandirnos. Vamos a prepararnos para cualquier cosa que venga. El comandante Patel lo miró con una mezcla de admiración y cautela. Sabía que Carter nunca había sido un hombre que se conformara con menos de lo que se merecía la humanidad. Y el consejo, almirante, ¿cómo enfrentamos a los que todavía nos ven como una amenaza? Carter sonrió con determinación. Les demostraremos que no solo somos una amenaza. Somos la nueva fuerza en la galaxia. Y ellos aprenderán a respetarnos, o se enfrentarán a la misma destrucción que los Sierra. Con un último vistazo hacia las estrellas, Carter dio la orden. Establecer rumbo hacia la Tierra. Máxima velocidad. Y asegúrense de que todo el sistema de comunicaciones esté preparado. Esta vez, no solo vamos a defendernos. Esta vez, vamos a tomar la iniciativa. La nave comenzó a moverse, sus motores rugiendo mientras se alejaban de la órbita de Sierra Prime. Los ecos de la guerra quedaban atrás, pero la nueva era apenas comenzaba. Los desafíos serían grandes, y la galaxia se iba a transformar más allá de lo que todos conocían. La humanidad había demostrado su poder. Y no se detendría allí. En la gran sala del Consejo Sierra, los últimos señores de la guerra permanecían en silencio mientras la delegación humana entraba. El almirante Carter encabezaba la comitiva, su uniforme inmaculado a pesar de la batalla, su rostro imperturbable. Detrás de él, los soldados humanos, con sus armaduras resplandecientes, flanqueaban la entrada, un recordatorio palpable de que la era del dominio Sierra había llegado a su fin. Lord Alto Guardián Arval, antes el señor de la guerra más temido del dominio, ahora se encontraba con las garras apretadas contra su espalda, su rostro escamado retorcido por una furia contenida. «Has ganado una batalla, humano», escupió. «Pero esta guerra no ha terminado». Carter lo miró fijamente, sin parpadear. «Sí lo está, y tú lo sabes». La mandíbula de Arval se apretó. Toda su especie había sido criada para creer en su propia superioridad. La idea de que la humanidad, débil y frágil humanidad, los hubiera aplastado en una guerra abierta era una ofensa más allá de la comprensión. Carter dio un paso al frente. «Tienes dos opciones, Arval. Acepta los términos y vive, o recházalos y observa cómo desmantelamos tu imperio. Pedazo a pedazo». Los señores de la guerra intercambiaron miradas incómodas. Los Sillerí eran guerreros, conquistadores. No se rendían. Pero esto no era rendirse. Era sobrevivir. Carter señaló la pantalla detrás de él, donde se mostraban imágenes en vivo de los restos de la flota Sierra flotando en el vacío. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que nos romperíamos. Pero la Tierra no se rompe. Dejó que sus palabras calaran antes de continuar, su voz calmada pero firme.
Desde este momento, el dominio Cieri deja de existir. Disolverán sus flotas de guerra. Se someterán a la supervisión humana, y nunca más levantarán las armas contra nosotros. Arval mostró los dientes. ¿Y si nos negamos? La expresión de Carter no cambió. Entonces borraré tu mundo natal del mapa. Silencio. No estaba blufeando. Los Sileri ya habían visto de lo que era capaz la humanidad. Habían visto cómo los drones de Kepler giraban sus propias flotas contra ellos. Habían visto cómo el protocolo Odin borraba su nave de guerra más poderosa de la existencia. Habían visto lo que sucedía cuando la Tierra era empujada demasiado lejos. Uno por uno, los señores de la guerra bajaron la cabeza. Incluso Arval, su cuerpo temblando de furia reprimida, finalmente exhaló y se inclinó. Estaba hecho. Los Cieri, una vez uno de los imperios más temidos de la galaxia, habían caído, y la humanidad había surgido en su lugar. De vuelta en la Tierra, las noticias se propagaron como un reguero de pólvora. Los vítores estallaron en las calles. La humanidad no solo había vengado a sus caídos, sino que había demostrado que ya no era una especie recién nacida luchando por encontrar su lugar. Ya había reclamado su lugar. En los pasillos del gobierno de la Tierra Unida, la presidenta Marsal se encontraba ante los líderes reunidos del mundo, su voz decidida. Hoy marca el amanecer de una nueva era. Ya no somos la presa de aquellos que buscan gobernarnos. Ya no permitiremos que nos aparten, nos ignoren ni nos contengan. Hemos demostrado a la galaxia que no debemos ser subestimados. La cámara estalló en aplausos. La humanidad había pasado siglos soñando con su lugar entre las estrellas. Ahora lo había reclamado, y la galaxia nunca sería la misma. En los rincones más distantes del espacio, en lo profundo de la gran ciudadela del Consejo Galáctico, el canciller Belit observaba los informes en silencio. La humanidad acababa de reescribir el equilibrio de poder. El Consejo había esperado contenerlos. Ahora no tenían más opción que prepararse para lo inevitable. Porque si la humanidad podía hacer que los Cieri se arrodillaran, entonces ningún imperio estaba a salvo.